Bien, y como reportó CIEDES, todos los multifondos de pensiones registraron pérdidas en el mes de septiembre, esto ante el escenario inflacionario que afecta a la economía local y mundial. Vamos a tomar contacto con Rafaela Bremer, que como siempre nos explica con más detalle. Buenas tardes. Hola Natacha, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Como ustedes saben, los fondos de pensiones están supeditados a lo que ocurre en los mercados tanto nacionales como internacionales, dependiendo de qué tipo de fondo estemos hablando. Si estamos hablando de aquellos fondos que son más riesgosos, como el A y el B, principalmente tiene que ver con factores internacionales, y cuando estamos hablando del fondo C, por ejemplo, hay una serie de combinaciones entre lo que pasa afuera del país y también adentro. Y, por supuesto, cuando se refiere a los fondos más conservadores, como serían el D y el E, principalmente el E, tiene relación con lo que ocurre en nuestro país. Tú bien lo decías, todos los multifondos, bien digo, registran pérdidas en septiembre. Esta es una situación que se viene arrastrando en los últimos 36 meses. Si uno ve desde el 2019, desde octubre, el comportamiento de los fondos de pensiones no ha sido el óptimo. Si bien durante algunos meses han tenido recuperaciones, estas han sido leves y principalmente se han presentado pérdidas. Tenemos una gráfica preparada para ustedes para que tengan la visión de cuál es la pérdida de cada uno de estos fondos de pensiones. El fondo A con menos 2,01, después el fondo fondo B con 2,03, fondo C con 2,59, fondo D con 3,11 y finalmente el fondo más conservador, que es el fondo E, con 3,23. Es un desempeño malo que evidentemente afecta a las personas, sobre todo cuando se trata de aquellos que están más cercanos a jubilar y que por lo tanto tienen menos tiempo para poder recuperar esas pérdidas. Esto ha llevado a que incluso algunos parlamentarios pongan sobre la mesa la necesidad de que se legisle sobre este tema, de que, por ejemplo, las AFP toman cierta responsabilidad respecto a estas pérdidas y no solo los afiliados. Es algo que ha planteado, por ejemplo, Carlos Bianchi. Es algo que también podría estar presente en la futura reforma previsional. El gobierno también está evaluando cómo modifica ciertos aspectos de las administradoras de fondos de pensiones. De todas maneras, como yo les he comentado, habían habido algunos momentos en que algunos fondos tuvieron unas ligeras recuperaciones. Recordemos que durante el 2021, por ejemplo, el fondo E tuvo grandes pérdidas que alcanzaron hasta el 20%. Eso se había logrado revertir, pero lamentablemente con estos últimos resultados hemos visto que toda la ganancia que tuvo el fondo E durante 2022 se revirtió y por lo tanto ya volvemos a estar en un momento de pérdida. Sobre esto, y antes de explicarle a qué se deben las razones de que los fondos de pensiones estén teniendo pérdidas, conversó con nosotros Rodrigo Gutiérrez de CIEDES. Pasemos a escuchar lo que señaló. Estos malos resultados son el reflejo de lo que ocurre en los mercados financieros y en la economía a nivel global. Los fondos más riesgosos se han visto castigados por los malos desempeños en las bolsas internacionales, ello en un contexto en el cual persiste la incertidumbre por la pandemia, por el conflicto en Ucrania, por las presiones inflacionarias que llevan a los bancos centrales a subir sus tasas de interés, especialmente en el caso de Estados Unidos, como también las amenazas de recesión global en la economía, especialmente en el caso de China. Por su parte, Chile también muestra un mal desempeño en el IPSA durante el mes de septiembre, que cae más de un 6%, y todo esto se ve compensado por un alza en el dólar, el tipo de cambio, que sube más de un 9,5%, si bien hemos observado también altos niveles de volatilidad. Ahí escuchábamos parte de las razones. Como yo les decía, el fondo A y el fondo B tienen mucha relación con lo que está pasando a nivel internacional. Por ejemplo, estas alzas tan significativas que han hecho los diferentes bancos centrales del mundo en las tasas están influyendo. El temor a que exista una recesión a nivel global y, por supuesto, el desempeño que también han tenido las bolsas, también las medidas que está aplicando, por ejemplo, China respecto a la pandemia. Es distinto el caso de los fondos que son más conservadores, como el D y el E. Esos están más relacionados con lo que ocurre en nuestro país. Gran parte tiene que ver con la incertidumbre post-plebiscito, de no saber qué va a venir en el escenario a nivel político y económico, y por supuesto también las malas cifras. Sabemos que se está presupuestando que para Chile se va a venir una recesión en 2023. Ayer conocimos las cifras de crecimiento, que fueron cero en comparación con septiembre del año pasado, y por lo tanto todos esos elementos están afectando a los fondos de pensiones, y por eso hay ciertos parlamentarios que quieren ver la posibilidad de que eso se modifique vía legislación. Tenemos otra gráfica preparada para que usted también se haga de la idea de cómo va el desempeño
desempeño en el año, que es bien importante revisar esas cifras, porque hay que pensar que los fondos de pensiones son a largo plazo y por eso no hay que tomar decisiones apresuradas. Principalmente quiero destacar el fondo A, que ha tenido una pérdida de un 17%, el fondo B con un 14% y el fondo C con un 11%. Esas son las pérdidas más significativas y estas son cifras que abarcan desde enero hasta la fecha. Eso es importante. Ahora, ¿por qué es relevante que usted no tome una decisión solo en base a lo que está pasando en este momento? Porque cuando usted se cambia de fondo hace efectiva esa pérdida y por lo tanto hay que tomar muy con calma la decisión de poder distribuir los fondos de pensiones. Ustedes saben que pueden, por ejemplo, poner cierta cantidad de porcentaje en el fondo A, otro porcentaje en el fondo C, pero esas decisiones no hay que tomarlas a la ligera. Hay que analizar primero la situación porque, como yo les decía, se hace efectiva esas pérdidas. Sobre esto nos comentó también Rodrigo Gutiérrez de Suides. Pasemos a escuchar lo que señaló. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto castigados por alzas en las tasas de interés locales, en el contexto también de las presiones inflacionarias y en la persistencia de la incertidumbre política luego del resultado del plebiscito y a la espera de un próximo acuerdo político para un nuevo proceso constitucional. Con esto, el Fondo A acumula una pérdida del menos 17,51%, su peor registro histórico desde la crisis subprime del año 2008. Ahí escuchábamos entonces parte de las razones que ya hemos conversado en este despacho. De todas maneras, depende muchísimo de lo que vaya a pasar en la situación país y, por supuesto, lo que está pasando afuera. La guerra de Ucrania y Rusia también está influyendo y, por lo tanto, en este momento no es el mejor para tomar decisiones respecto a si cambiarse o no de fondo de pensión. Natacha. Bien, Rafaela Bremer, clarísimo como siempre. Muchas gracias.